Vamos a tratar de que sea bien entretenido lo que vamos a ver hoy día y vamos a hablar de algo que es súper importante, que es el paid media. Vamos a tratar de entender lo que es la habilidad de comprar tráfico de manera rentable y antes de eso les voy a contar un poquito acerca de mi historia porque yo me siento muy identificado con ustedes porque yo también fui alumno de esta universidad. Así que les voy a contar un poquito acerca de cómo partí y después vamos a hacer algo bien entretenido por si ustedes tienen preguntas. La idea acá es que todos tengan claro cómo funciona el paid media y por qué es tan importante. Así que comencemos. Así que bueno, paid media, la habilidad que necesitamos dominar en la era digital. Les voy a contar un poco acerca de mi historia antes de entrar en lo que específicamente significa lo que es el paid media y por qué creo que es tan importante que ustedes lo aprendan, que lo apliquen, que traten de entender un poquito mejor acerca de toda esta habilidad que para muchas personas es algo nuevo. Entonces, a los 17 años yo personalmente conocí el marketing digital, yo hoy día tengo 26. Yo estaba ahí en mi pieza, en la casa de mis papás, estaba estudiando muchísimo y aprendiendo cómo podía ocupar esta habilidad para generar ingresos, para construir un negocio online y para diferenciarme un poco también de mis compañeros, porque yo era igual que ustedes, o sea, estaba en primer año y bueno, ahí les voy a contar un poquito cuando entré, pero me decidí qué era lo que quería hacer. En ese momento yo entré a ingeniería comercial a los 18 años y antes de eso lo que hice fue, como buen emprendedor, empecé a agarrar unas pulseras que compré en China, las empecé a revender en el colegio y posteriormente comencé mi primer negocio online, que era un negocio que se llama Amazon FBA. No sé si ustedes alguna vez lo han hecho, pero es simplemente e-commerce en donde estaba comprando este producto que está acá y lo estaba llevando a Estados Unidos, a las bodegas de Estados Unidos, y trataba de posicionar mi producto para generar un ingreso y obviamente me fue súper mal porque fue el primer negocio que comencé, pero paralelo a eso yo entré a estudiar ingeniería comercial. Si pueden ver ahí la foto, que yo literalmente estaba sentado en los mismos zapatos que ustedes, estuve en todos los ramos de emprendimiento y paralelo a eso lo que yo estaba haciendo era aprender, tratar de aprender muchísimo, estaba leyendo, estaba tratando de encontrar nuevas habilidades, estudiar acerca de liderazgo, de marketing, de cualquier cosa que me permitiera al final del día, cuando saliera de la universidad, tener un mejor desempeño o ser capaz de simplemente diferenciarme de mis compañeros. Así que, acá, cuento corto, no quiero también aburrirlos mucho con esto, pero esto realmente para mí marcó un antes y un después, porque cuando yo hice este programa que constaba de cosas muy sencillas. Uno tenía que seguir una dieta, tenía que entrenar 2 veces al día, tenía que tomar un galón de agua, tenía que leer 10 páginas al día, y eso por 75 días seguidos. Y si tú estabas, por ejemplo, en el día 33 y te equivocabas o te fallabas con una de las tareas, tenías que partir nuevamente el día 1. Entonces, para mí esto, que fue una decisión que tomé el 2019, me permitió a mí poder desarrollar una habilidad que es esencial y que no tiene nada que ver con marketing. Es simplemente tener la disciplina de que cuando las cosas están un poquito difíciles hay que seguir dándole. Entonces, a mí esto realmente me ayudó muchísimo a desarrollarme profesionalmente y me llevó un poquito a esta idea que tuve en la pandemia. En la pandemia, con mi hermano, lo que hicimos, y con mi papá, que siempre me ayudó ahí, empezamos a hacer discos de cemento. ¿Ya? Estábamos obviamente en un periodo en donde estaban cerrados los gimnasios, en donde no teníamos nada para entrenar y tampoco tenía plata para comprarme implementos deportivos porque era un poquito caro, así que nos pusimos a hacer con estos maceteros, estas bases de floreros, estos discos de cemento. Lo publiqué en Instagram y tuve un excelente recibimiento por parte de la audiencia, y después de eso lo que hice fue empezar a vender. Empecé a vender esas mancuernas, quizá alguno de ustedes nos compró, pero para mí fue una excelente experiencia porque me permitió a mí juntar un capital que después iba a reinvertir en un negocio digital. Este fue mi primer negocio, o mi segundo negocio físico, bueno, tercero en verdad, porque el primero fue el de las pulseras, después este negocio de e-commerce, y este negocio que para mí me marcó un antes y un después. Fue como el punto que me llevó de cero a por fin tener un poquito de ahorro y me permitió comenzar de lleno en lo que es el marketing. Entonces ahí ustedes pueden ver todos los discos, las mancuernas, etc. Y con todo esto que hice, logré ahorrar aproximadamente 12 millones. ¿Ya? Entonces acá yo ya tenía un monto un poquito más significativo que me permitió a mí empezar a darle de lleno al otro. Y paralelo a esto, para que ustedes sepan, estaba también estudiando, estaba con pruebas, con exámenes, etc. Y estudiaba para la universidad y puse ahí ranking 3 porque para mí igual era un esfuerzo gigante porque tenía que mantener un promedio arriba de 6. Y en la Adolfo ustedes saben que no es tan difícil, o sea, no es tan fácil, perdón. No es tan fácil, pero bueno, yo era el ranking 3 académicamente de mi carrera, que paralelo a lo que estaba haciendo, la verdad yo me sentía bien orgulloso de eso porque igual era difícil, o sea, es bastante difícil la verdad, construir un negocio digital, tener el negocio físico y además cumplir con todos los deberes que significa estar en la universidad y ser un buen alumno, responsable,
haciendo todo lo que uno tiene que hacer para que le vaya bien. Yo estaba tratando de hacer absolutamente todo lo posible, leyendo, tratando de cumplir en la universidad, construyendo este negocio físico para ahorrar, para invertir en lo digital, etc. Así que, como les digo, construí este negocio online, que ahora les voy a contar un poquito más acerca de qué se trata, y también vendía mancuernas de cemento desde mi casa, y todo esto paralelo estaba junto mientras estudiaba y trataba de hacer lo mejor que podía. Así que, ¿cuál fue el plan? Yo estaba ahí, ya con mi capital que había juntado de las mancuernas de Medusa, pero tenía siempre la idea que los negocios digitales eran más escalables, que podía conseguir algo más escalable que lo que me iba a permitir un negocio físico. Entonces, tenía 12 millones y mi plan fue, bien sencillo, comprar un curso de Facebook Ads, comprar un curso para yo poder aprender una habilidad tangible, una habilidad que sentía que los negocios necesitaban. Así que aprendí a hacer publicidad online. Yo no sé si alguno de ustedes, solamente para saber un poquito acerca de la audiencia, si quiere levantar la mano, si es que usted ha corrido un anuncio publicitario o no saben absolutamente nada. Ya tenemos, imagínense, 1, 2, 3, tenemos casi 3 personas en la audiencia. Imagínense la ventaja competitiva que tienen las personas que sí lo saben y el objetivo después de esta presentación es que ustedes entiendan un poquito más por qué es tan importante y por qué cuando se salgan o cuando lleguen al final de su carrera y encuentren un trabajo, van a tener una habilidad que los negocios, las empresas necesitan para crecer y ustedes van a poder ayudarlos con eso y van a tener un currículum mucho más poderoso que el de sus compañeros. Ahora, ya teniendo el curso, ya aprendiendo de esta manera un poquito más poco tradicional, empecé a tomar ese capital que yo tenía de Medusa, del gimnasio de cemento, e invertí en anuncios hasta encontrar una campaña ganadora. El concepto de campaña ganadora es bien sencillo, pero quiere decir cuando uno empieza a correr una campaña que invierte $100 y vende $200 y le permite ir escalando paso a paso. Ahora, ¿cuál fue el resultado de eso? El resultado bien sencillo, mi primera campaña publicitaria, la lancé, tuve un par de ventas y me suspendieron. ¿Qué quiere decir que te suspendan? Que Facebook te restringe de hacer publicidad. Y ese es uno de los obstáculos que uno se enfrenta cuando hace publicidad pagada, porque te encuentras con estas restricciones, estas decisiones que toman los bots de Meta y te deja un poquito fuera del juego. Entonces, bueno, seguí intentando el negocio y cuento corto, en un mes yo puse esto en mi pieza y traté yo soy muy creyente de la visualización, de hacer un plan, de escucharlo, de proponérselo. ¿Y qué fue lo que puse? En un mes más voy a tener mis primeros $100 al día. En 3 meses más, 500, en 6 meses, 1000 y en 12 meses más voy a tener mis primeros $10.000 al día. Y algo que es súper importante es que en el momento en que yo escribí eso, la verdad me sentía muy poco convencido de que efectivamente en 12 meses más iba a lograr esos números, pero al final del día, si uno realmente piensa, si uno lo siente, si lo visualiza, al final del día se va dando un poco. Así que, ¿qué pasó? Logré mis primeros $500, cuento corto, después mis primeros $1.000 y mis primeros $15.000, esto fue casi el 2022. 2022 seguí escalando el negocio, logré un par de logros personales, me compré mi primer auto, cosas por el estilo y bueno, seguí escalando. Y para las personas que no saben, ClickBank, que ahora les voy a explicar un poquito acerca de eso, es una plataforma que nosotros podemos ocupar, ¿ya? Y en ClickBank reconocen a los afiliados que llevan más tráfico para la empresa. Entonces estos son premios simplemente, premios de cantidad de ventas generada de la empresa. 2022 me gané mis 2 premios ClickBank Platinum, ClickBank Diamond 2024-2025 y bueno, en la empresa yo ranqué también, coincidentemente igual que en la universidad, top 3 afiliado en ClickBank y eso simplemente quiere decir que era uno de los afiliados que generaba más volumen para la empresa. Así que ya entrando de lleno en lo que fue esto que es marketing de afiliado y ocupar la habilidad del paid media, voy a entrar un poquito, dar un paso atrás y explicar qué significa todo esto, ¿ya? Después de esto, yo fundé Scalers, que es una empresa que lleva simplemente 6, 7 meses en el mercado, pero que lleva haciendo esto hace un tiempo. ¿Y a qué nos dedicamos en Scalers? Ayudamos a empresas que están en Estados Unidos a vender más con la publicidad pagada. Bien sencillo. Publicidad pagada igual paid media. Y además de eso, también tenemos una línea en donde enseñamos a personas a conectarse con empresas y dominar el tráfico pagado. Aprender a hacer publicidad, básicamente. Así que, por eso, Scalers, los resultados un poquito que hemos tenido, invertimos millones de dólares en Facebook Ads, en YouTube Ads, vendemos millones de dólares a través de Meta y de YouTube y hemos ayudado a más de 700 personas a aprender y entender mejor cómo ocupar el paid media, el tráfico pagado, para construir una habilidad que les permita generar ingresos. Pero ahora, ¿qué es el paid media? Que es una palabra que muchas personas la cambian y dicen trafficker, media buyer, paid media, tráfico pagado. Hay muchas formas de referirse a lo mismo, pero es algo bien sencillo. Para mí,
El paid media es la habilidad de comprar tráfico de manera rentable. Cuando hablo de comprar tráfico, es simplemente hacer publicidad, hacer anuncios que ustedes consumen todos los días, pero el paid media o el media buyer es la persona que está por detrás de esos anuncios haciendo esto y llevándolos a un lugar en donde los pueda monetizar. ¿Por qué esto es tan importante? Todos los negocios necesitan un media buyer, una persona que sea experto en paid media, ya sea ustedes sean los dueños del negocio o ustedes quieran desarrollar una habilidad que los otros negocios necesiten. ¿Por qué? Porque todos los negocios, todas las empresas con las cuales ustedes trabajen necesitan leads, llamados y ventas. Cualquier negocio para funcionar necesita un cliente potencial, necesita que lo llamen para contratar sus servicios o productos o necesita directamente una venta para poder operar. El paid media es el motor de los negocios en la mayoría de los casos, sin obviamente considerar que hay muchas otras cosas que son factores importantes, pero cuando dominamos esto, la verdad podemos llegar súper lejos. Ahora, ¿qué es lo que pasa cuando dominamos el paid media? Podemos, como les dije antes, ayudar a negocios a crecer, podemos crecer nuestro propio negocio. Yo personalmente hace poco aventuré un poco en lo que son los negocios físicos y teníamos una automotora en donde yo compraba las camionetas y necesitaba que la gente fuera físicamente al lugar. Y obviamente le corría anuncios para que más gente vaya. El hecho de poder dominar esa habilidad me permitió expandirme de diferentes maneras. Crecí mi propio negocio, actualmente le hacemos publicidad a scalers, ayudamos a empresas en Estados Unidos y muchos dueños de negocio acá en Chile siempre me piden ayuda para ver que les dé una mano en cuanto a lo que es el paid media. Pero, como les digo, podemos hacer tres cosas. Ayudar a negocios a crecer, crecer nuestro propio negocio o implementarlo en un vehículo o en un modelo de negocios que es el marketing de afiliados. Eso es como yo comencé, a lo que me dediqué desde un inicio, ¿ya? Ahora, para mí, lo que es el paid media es una industria que crece en billones todos los años. Las tres grandes plataformas en las cuales nosotros podemos hacer anuncios es Facebook Ads, YouTube Ads y TikTok Ads. Y les quiero poner un par de números para que simplemente vean el crecimiento de esta industria. Del 2020 al 2025 tenemos Meta, lo que fue invertido en publicidad en estas plataformas, 84 billones y 196 billones, 133% de crecimiento. Google Ads, 19 billones, 40 billones, bueno, y ahí ustedes pueden sacar los números. TikTok Ads es una de las plataformas que más está creciendo. ¿Por qué? Porque, bueno, en los últimos 5 años simplemente ha explotado TikTok. Pero a lo que voy es que todo lo que es publicidad pagada, todo lo que es hacer anuncios en redes sociales, es algo que está sumamente creciendo, ya sea un factor pandemia, que fue lo que hizo que esto creciera de manera exponencial, pero es algo que nosotros vamos a poder dominar, entenderlo y monetizarlo a medida que nosotros vayamos avanzando en nuestra carrera. Ahora, ¿qué es específicamente lo que yo me dedico? Cuando dominamos el paid media, yo les mencioné que ustedes tienen 3 opciones para poder implementar esta habilidad, desarrollarla de diferentes formas. Y una de ellas es el marketing de afiliados. Y les quiero explicar cómo funciona el marketing de afiliados, porque a mí sinceramente me cambió la vida porque me permitió desarrollarme y poder generar un negocio gigante, conocer personas, hacer networking y muchas cosas que hoy en día me permiten vivir cierto estilo de vida que quizás muchas personas aspiran. Entonces, ¿cómo funciona? Yo puse un gráfico bien sencillo y espero que presten harta atención con esto porque creo que les va a servir. El marketing de afiliados funciona de la siguiente manera. Nosotros lo que estamos haciendo es tomar una empresa que ya ofrece ciertos servicios o productos. ¿Ya? Es una empresa que está consolidada, que ya lleva tiempo en el mercado y nosotros usando el paid media vamos a hacer lo siguiente. Por otra parte está la red de afiliados. ¿Ya? La red de afiliados es una empresa que conecta a la empresa que tiene el producto con ustedes. ¿Ya? Son 3 personas que son parte de este negocio. La empresa que ofrece el producto y que está dispuesto a dar una comisión por cada cliente o venta que nosotros llevemos y la red de afiliados que va a ser el intermediario entre estos 2 puntos. Ahora, el afiliado son ustedes, una persona que es experta en hacer publicidad, una persona que sabe manejar las redes sociales, que sabe crear anuncios y que sabe invertir en publicidad para sacar un resultado. Entonces, estas 3 personas juegan acá y uno encuentra, por ejemplo, empresas en ClickBank, que es una red de afiliados, en donde hay una empresa que pone sus productos para que personas como ustedes, personas como yo, los promocionen. ¿Qué vamos a hacer nosotros? Ocupando y teniendo en cuenta que estamos desarrollando esta habilidad. Vamos a crear anuncios ocupando las diferentes herramientas que tenemos a nuestra disposición. Tenemos la inteligencia artificial, podemos crear imágenes, videos, desarrollar una habilidad
el copywriting, el hecho de poder persuadir con las palabras, de persuadir con las imágenes, y es muy importante que tengamos eso. Nosotros como afiliados vamos a estar diseñando creativos, diseñando anuncios para poder llevarle clientes a esta empresa, la empresa número 1. Y después les podemos hablar acerca de ciertos ejemplos de empresas con las cuales podemos trabajar. Por último, vamos a promocionar esos anuncios. Creamos los anuncios, tenemos la oferta que estamos promocionando y vamos a ir a una plataforma como MetaAds a promocionar estos anuncios y conseguir clientes. ¿Cuál es el último paso? Yo sé que traté de hacerlo lo más sencillo posible para que todos puedan comprender, pero el último paso de esto es simplemente que el cliente rellene un formulario o se convierta en lead. Digamos acá, volvamos al ejemplo número 1, que estamos promocionando a una empresa que ofrece servicios de remodelación de ventanas. En Estados Unidos es súper común eso, y lo que vamos a estar haciendo es tomar la empresa de remodelación de ventanas. Él va a poner ahí en ClickBank, por ejemplo, cuánto está dispuesto a pagar por un cliente potencial, no por una venta, sino que por un cliente potencial. Y tercero, el afiliado va a tomar esta oferta, la va a promocionar, va a encontrar un cliente, y cuando ese cliente de Facebook Ads rellene un formulario, a ti te van a pagar una comisión por cada lead que genere. Entonces, al final del día estamos desarrollando una habilidad que la podemos ocupar para crecer otros negocios, para llevarles ventas, para construir un negocio de afiliados o lo que sea que ustedes necesiten. Al final del día, lo que más quiero que ustedes se queden es que tener una habilidad paralela a lo que están aprendiendo realmente les va a servir para diferenciarse de sus compañeros, para encontrar mejores oportunidades y para traer cosas en la mesa que son tangibles. Si nosotros podemos ayudar a los negocios a crecer, si nosotros podemos invertir y hacer que efectivamente tengan más ventas, eso es un poquito la meritocracia de que podemos sacar un retorno de la inversión de eso, ¿ya? Entonces, ¿qué tipo de empresas nosotros podemos ocupar? Esto es para cualquier industria, ya sea cafetería, gimnasio, lo que sea, pero yo específicamente en Estados Unidos las empresas con las cuales más me gusta trabajar es salud, que son seguros de vida, deuda, que son personas que tienen problemas de deuda y estas empresas los ayudan a refinanciar su deuda, seguros de autos, que son simplemente empresas que están buscando nuevos seguros y ahorrar en seguros, y productos digitales. Esa es la última de la... Bueno, me faltó una que vendrían siendo suplementos, que es una industria gigante, ¿ya? Entonces, ¿cuál es la clave personalmente del paid media? Que si ustedes se pueden quedar con algo de esta presentación, es entender bien cómo funciona MetaAds, cómo funcionan las plataformas publicitarias, porque si nosotros entendemos bien eso, vamos a estar generando una habilidad que literalmente muchas personas necesitan, muchas empresas la necesitan y no logran comprenderlas bien. Esto es un factor diferenciador que ustedes pueden desarrollar ahora mismo. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de MetaAds, que es el lugar en donde nosotros vamos a estar promocionando anuncios, todas estas cosas se vienen a la mente y se vuelven muy confusas de entender. Tenemos estructuras de contingencia. ¿Qué pasa si me cierran una cuenta publicitaria? Eso es un hecho que 100% puede pasar. Tenemos píxeles, tenemos segmentación, tenemos estrategias de pluja, tenemos placement, escalado, métricas, un sinnúmero de cosas que hoy día vamos a tratar de que se enclarezca un poco para que ustedes tengan una base sólida al momento de entender cómo hacer campañas publicitarias. Y es más sencillo de lo que parece, no hay que sobrecomplicar esto. Pero tenemos 1, 2, 3, 5 factores importantes si ustedes realmente quieren volverse bueno o por lo menos tener la estructura básica para hacer campañas publicitarias. Tenemos el Business Manager, la cuenta publicitaria, el pixel, la fanpage y el dominio. ¿Hay alguien que tenga los conocimientos básicos de eso o esto para ustedes es chino? Yo creo que hay una persona acá, bueno, 2 personas, 3 personas que lo entienden. Así que idealmente ojalá puedan salir con esta base básica para poder hacer campañas publicitarias. Cuando nosotros vamos a MetaAds, lo que nosotros vamos a hacer es hacer un anuncio, mostrar. Cuando ustedes están scrolleando en Instagram, TikTok, todo el tiempo se les están sirviendo anuncios, se les muestra. Y hay una persona por detrás que está pagando para que ustedes puedan ver esos anuncios. ¿Qué es lo que va a pasar? Ese anuncio va a alguna parte y no está haciendo un anuncio sin un objetivo. Alguien está gastando plata para que ustedes lo vean y está generando un ingreso por eso. Está generando clientes, está de alguna forma tratando de rentabilizar su capital. Si nosotros queremos correr una campaña publicitaria, ya sea para un amigo, un tío que tenga un negocio, cualquier cosa, es importante que tengan estos 5 pilares. Y se los voy a tratar de explicar con mis palabras para que ustedes puedan por lo menos tener una idea de por qué son tan importantes. Business Manager. El Business Manager es, que se le dice en español, administrador comercial o portafolio del negocio, bla, 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 pero es como la casa completa de
todos nuestros activos publicitarios. Un Business Manager prácticamente es donde vamos a tener diferentes cuentas publicitarias, vamos a tener diferentes píxeles y todo va a vivir dentro de este Business Manager. Nosotros manejamos muchísimos Business Manager que vendrían siendo portafolios comerciales que nos sirven a nosotros para manejar diferentes negocios. Entonces, es como la casa de tu negocio. Si tú vendís poleras o polerones y tenías un negocio de polerones, tú vas a tener solamente un BM de tu negocio, ¿ya? Acá va a estar tu Instagram, tus cuentas publicitarias, podemos tener múltiples cuentas publicitarias, etc. Luego, esto es como la umbrella general. Vamos a tener las cuentas publicitarias. Para correr campañas publicitarias en Meta, uno lo hace desde una cuenta publicitaria. No crea el anuncio en Instagram, no lo crea en Facebook. Lo crea de un lugar que se llama Ads Manager. Ahí es donde nosotros vamos a configurar nuestra campaña publicitaria. Vamos a elegir el objetivo, vamos a poner nuestro anuncio, vamos a seleccionar el píxel, vamos a hacer muchas cosas. La cuenta publicitaria es el lugar en donde nosotros vamos a administrar absolutamente todo, vamos a configurar los presupuestos. Todo lo hacemos desde ahí. Luego está el píxel, ¿ya? Cada campaña publicitaria va ligada a un píxel. Si ustedes, por ejemplo, venden polerones, van a tener un píxel de polerones. Si ustedes tienen un negocio de velas, van a tener un píxel de velas. La idea acá es que el píxel es el cerebro de nuestro negocio. Es lo que le dice a Meta quién es nuestro cliente ideal, quién está comprando, quién está visitando, quién está agregando al carrito su producto. El píxel nos permite hacer muchísimas cosas y sobre todo darle la señal a Meta de qué es lo que está ocurriendo. Si un anuncio está generando ventas y otro no está generando ventas, nosotros vamos a pasarle esa información al píxel y él va a ser capaz de empezar a generar un proceso iterativo, un loop. Se prueba un anuncio, ¿generó resultado o no? Si es que generó, manda esa señal y si es que no, también la manda. Y esa es la clave de Meta. Entender que el píxel nos permite a nosotros optimizar y entrar en un proceso de aprendizaje en donde nuestras campañas todo el tiempo se van a volver más inteligentes, van a entender acerca de quién es nuestro cliente ideal y eso es lo que nos permite escalar. Eso es lo que nos permite a nosotros poder llevar nuestra campaña de 0 a $100 al día, a $1.000 al día, a $10.000 al día o $100.000 al día como lo hemos hecho nosotros en el mercado americano. Entonces el píxel es como lo que más respeto le tienen las personas, pero es muy sencillo. Ahí van a haber diferentes eventos, compras, clics, agregado al carrito, etc. Yo personalmente me baso en 2 solamente. La gente que compra y la gente que es un cliente potencial, que rellena un formulario. Son 2 eventos que pueden estar dentro del mismo píxel y que yo ocupo para optimizar mis campañas. Después se los podemos mostrar, podemos entrar un poquito más en detalle, pero como les digo, la idea es que ustedes entiendan a grandes rasgos. Si nosotros queremos hacer publicidad, si nosotros queremos lanzar una campaña publicitaria, es súper importante que tengamos una fanpage. Una fanpage no es un Instagram, no es un perfil personal, es una fanpage. Todas las cuentas publicitarias para correr una campaña necesitan una fanpage. No tiene que ser atractiva, simplemente tiene que ser lo más sencilla posible y mientras más vieja, mejor, que eso es importante. Y también un dominio, que un dominio es simplemente scalersInc.com. Es un lugar en donde vamos a alojar nuestro sitio web y es importante para tener campañas publicitarias. Ahora, vamos con el Edu a hacer un pequeño conversatorio y vamos a responder un par de dudas que le hayan surgido y espero que inicialmente le haya gustado la presentación. Así que eso. Oye, Pancho, bueno, primero agradecerte que estés hoy día acá en la universidad, agradecer a la gente de la federación, ¿cierto?, que organizó como presentación, conversatorio. Y antes de meternos en la parte más técnica, mi primera pregunta, Pancho, tiene que ver con un poquito de mentalidad, al menos una que nos podéis contar, porque nosotros nos conocemos desde que tú estás acá en la universidad. Pancho la aprovecho de contar, era como bien, o sea, mostraste que te iba bien el resultado, lo demás era súper inquieto. En otras conversaciones en WhatsApp, te acordás, era como de libro, era así como, profe, me leíste el libro, se lo recomiendo, ¿cuál me recomienda usted? Entonces, pero desde ahí un poco hasta esta altura, parte de lo primero que tú trabajaste y lo contaste al principio tenía que ver con un tema como mentalidad, como de querer aprender, de querer mejorar constantemente. Entonces, ¿cuál sería como un primer consejo, antes de entrar quizás en Facebook, pero de qué se debiese llevar a alguien que escucha tu historia, que te ha acompañado desde lejos en este proceso, en este camino? ¿Cuál sería tú como el mejor consejo para alguien que quiere meterse en esto? Súper. Yo creo que son 2 como cosas que se me vienen directamente a la mente. Lo primero es que si es que nosotros queremos aprender algo nuevo, para mí siempre una muy buena fuente de información fueron los libros, pero no solamente por la información, sino que
yo creo que hoy en día es tan difícil prestar atención a algo, dedicarse y enfocarse en una tarea. Quizás a ustedes les pasa al mismo tiempo cuando están estudiando que constantemente toman el celular y se ponen a ver Reels y ver TikTok, y a todos nos pasa. Y yo creo que una muy buena forma de entrenar ese nivel de atención, de ser enfocado en una tarea, es leyendo. Si nosotros podemos leer y nos podemos dedicar a una cosa en específico, creo que ya van a estar muy adelante de personas que no pueden lograr enfocarse en una tarea. Y segundo, algo que siempre hablo, que yo soy muy de la idea de escribir en papel. Yo anoto siempre lo que voy a hacer en el día, pongo 5 tareas y las tiqueo, y eso me permite a mí todo el tiempo estar controlando lo que puedo controlar, haciendo tareas específicas del negocio que me permiten a mí dar un paso, de seguir avanzando en esos objetivos. Y para mí eso es esencial, quizás un consejo que dicen como es muy básico, pero yo desde hace 7 años que hago lo mismo. Tengo así tu libreta, onda, de todas las tareas que hago todos los años, porque eso es interés compuesto. O sea, si nosotros hacemos una actividad diaria, se va componiendo en el tiempo y pasan meses, pasan años y pasan décadas en donde constantemente estamos avanzando para ese objetivo, y ahí es cuando se dan los resultados ya un poquito más excepcionales. Eso es como mi top 2. De concepto, súper. Y desde ahí un poco me quiero como colgar de la segunda idea que estás hablando de esto de ponerse meta y cosas objetivas como del corto plazo. ¿Cómo luchaste al principio? Porque quizá hoy día para ti es mucho más fácil como ponerte una meta ambiciosa y decir como sé que lo voy a cumplir, porque quizá en esta etapa de tu vida hoy día sí lo podía hacer, pero quizá al principio cuando tú ponías esas metas en el papel también hay una lógica como de... 100%, sí, muy de acuerdo, y por eso mencionaba un poquito como en la presentación que cuando yo escribía esas cosas como que a mí igual me costaba creérmela, si no es como que uno nace así como que voy a lograr todo lo que quiero, pero efectivamente donde yo escribía esas cosas y había un factor en donde yo sentía que no era capaz de lograrlo o que no se iba a dar de esa manera, pero al final del día yo creo que uno tiene que esforzarse, empujarse a hacer el ejercicio de simplemente, oye, quiero una meta, ya sea material, ya sea en el negocio, lo que sea, ya sea en las notas, de que efectivamente puedo hacerlo, porque eso cambia tus patrones de pensamiento y día a día vais tomando acciones para avanzar a eso, porque si no, repetir los mismos patrones de que no puedo, y literalmente no vaya a poder porque te estoy hablando de esa manera. Entonces, para mí, esforzarse y hacer el ejercicio de realmente creerlo, aunque quizás no tenía ninguna prueba de que lo podía hacer, es esencial para mí para poder hacerlo. Hoy en día, como decís tú, quizás un poquito más fácil porque han habido tantos factores en mi vida que he dicho, quiero esto, quiero vivir acá, quiero aquello, y lo logré, y eso te permite generar esa confianza. Pero como tú decías, al principio hay que creérsela, como el dicho, como fake it until you make it, así, clave. Sí. Como partida a poco, si un poco lo que tú también nos contáis. En tu historia probaste muchos sistemas, modelos de negocio, parte de la presentación, pasaste un poquito más rápido, pero sé que exploraste en YouTube y en el principio, pero hoy día encontraste Facebook como la herramienta donde estás marcando la gran diferencia y un poco también donde están como tus principales conocimientos que quería hoy día compartir, entiendo, con todo el que está acá. En palabras, quiero partir como más simple, más genérico. Hoy día es un juego de atención, ¿cierto? Las redes sociales muchas veces se usan también como para distraer, para entretener, para vender. Y parte de que esto tenga un resultado exitoso tiene que ver con captar esa atención de la persona que probablemente en ese minuto está como un poco distraído, quizás no está... No sé si todos nos metemos a Facebook como meta, claro, a comprar. Sí. Yo creo que... Ahí, para aclarar también un concepto, meta incluye Instagram, que es probablemente donde estamos la mayoría de nosotros. Entonces, en Meta nosotros hacemos campañas para Instagram, no es como que exista Instagram Ads. Es Meta Ads, es dueño de Instagram. Yo soy muy de la idea como de que, mientras más feo el anuncio, mejor, onda, mientras casi que ni siquiera sea HD, ¿cachai? Onda, como que se vea como literal una foto que subiste a tu historia o un video que subiste a tu historia. Porque eso es lo que al final, la gente al final compra de la historia, de que se sienten identificados con la persona. No porque uno le estáis mostrando el producto en la cara y le decís, oye, si tenéis problemas de pelo, compra este suplemento. No, eso no va a funcionar. Lo que sí conectan es con una emoción, con una historia, y eso les permite llevarlos a un lugar en donde se sientan cómodos comprando, pero no una cosa instantánea. Uno se guarda eso para el final, que quizás puede ser un poquito más técnico, pero al final del día el concepto principal es que los anuncios no se sientan como un anuncio, y eso va a permitir conectar un poquito mejor con la audiencia. Y entonces, de ahí tú nos estás hablando un poco de los clics. Entonces, esas son como una métrica que tú nos estás contando hoy día. O sea, uno, cuántas impresiones tuvo. O sea, en el fondo, si Facebook muestra tu anuncio, significa que un anuncio que está funcionando bien. O sea, sí, la lógica, como estos bots que
como no sé si, que te hacen como que no te muestran anuncios, es un poco lo que ya pasamos a prueba, entonces. Sí. Que lo están viendo y después cuál es esa métrica entonces importante, ese porcentaje que hace clic. ¿Cómo tú sabes si esto está bien, está mal, qué número estás mirando ahí un poco? Ya, sí, buenísimo. O sea, ustedes también pónganse en los zapatos como si estuvieran haciendo eso. Y ojalá llegue el punto en que se puedan imaginar como que están lanzando su campaña publicitaria. ¿Qué pasa después? Lanzaron su campaña publicitaria, gastaron 50.000 pesos, 50 dólares, lo que sea, y ahora tienen que sacar una conclusión. Y es un poquito lo que dice el Edu, que es como, onda, ¿qué miro? ¿En qué me fijo? ¿Qué es lo importante para entender si es que esto está funcionando o no? Y lo que me fijo yo son 3 cosas, que fue lo que les dije al inicio. CPC, me voy a parar un segundo, pero CPC, que vendría siendo esta línea acá, CTR, que vendría siendo esta línea acá, y la más importante para mí, 100%, lo que cambia completamente el juego y lo que tomo todas mis decisiones en base a, es el costo por resultado, ¿ya? Así que voy a entrar un poquito quizás con eso. Yo tomo estas 3 métricas porque yo tengo un objetivo con mi campaña y todos los negocios tienen lo mismo, onda. Yo hago una campaña para vender mi producto, para pasar de mis 7 millones que invertí y sacar más, ¿cachai? Onda, esa es la única idea de la publicidad. Entonces, ¿cómo yo baso mis decisiones y pienso si es que algo está funcionando o no? ¿Por qué? Si es que mi costo por resultado, yo sé que si es que mi costo por resultado está entre 4.000 y 5.000, voy a tener una campaña que no funciona, porque al final la matemática hasta el final no va a funcionar. Yo sé que esa es la métrica más importante. Si estoy en 1.300, la estoy reventando. Si estoy entre hasta 3.000, andamos excelente. Y entre 4.000 y 5.000, estamos red, ¿cachai? Donde así ya anda mal la cosa. Entonces, eso uno es responsable de entender cuáles son los números que necesita para poder hacer que esta campaña escale. El costo por resultado es la única métrica que importa al final del día. Las métricas secundarias que yo siempre explico son el costo por clic y el CTR. Pero al final del día, si es que mi costo por resultado está bien, si es que yo tengo 1.500, 2.000 costos por resultado, que es lo que funciona para mi negocio en específico, yo sé que puedo seguir invirtiendo más, gastando más, escalando y haciendo crecer mi negocio. Posteriormente a eso, si es que eso no está en rango, me enfoco en mi costo por clic y en mi CTR. El costo por clic es cuánto pago directamente por cada clic a la página web. ¿Se entiende eso? ¿Sí? Y el CTR es un porcentaje. De las 100 impresiones que tuvo, ¿cuántas personas hicieron clic? Y ese es un porcentaje. En este escenario era 1.3%, eso quiere decir que cada 100 personas, 1.3 personas hace clic en el anuncio. Mientras más, mejor, pero siempre hay un punto de equilibrio. Eso es como un poquito la psicología de, si ustedes dicen como ya, voy a ayudar a esta empresa a crecer con publicidad, esto es más o menos un poquito el proceso que ustedes van a hacer. Y si es que eso no está en rango, la solución para eso es probar nuevos anuncios, porque siempre la respuesta está en que el anuncio no está funcionando. Sí, bueno, eso justamente te quería preguntar. Ok, entonces, como no sé en qué mensaje vamos, tercero o cuarto mensaje clave, mirar siempre el costo por resultado, que es un poco lo que di, y saber muy bien, que está como un consejo como implícito, entender muy bien los números de tu negocio. Porque no es que exista una regla general, quizás para una persona 5.000 pesos por lead es súper bueno, y quizás tú para ti era súper malo, entonces también entender como mucho los números del negocio. Y justamente esa es mi pregunta, ¿qué hacemos cuando ya sé que parece que hay una alerta no está funcionando? ¿Qué tengo que seguir haciendo entonces? Ese es el caso más común que tienen las personas, donde lanzan una campaña y ustedes tienen que pensar que es algo nuevo para ustedes, en el caso de que ustedes lo lleguen a hacer, idealmente salgan un par de personas acá que se motiven, pero ese es el caso, onda, ese es nuestro desafío, ¿cachai? El desafío es que probablemente lancemos una campaña publicitaria y los resultados no sean lo que nosotros estábamos esperando, o hay un pequeño porcentaje en donde lancemos una campaña y el resultado sí fue el que esperábamos y la estamos reventando y escalamos. Volviendo a la pregunta un poco, ¿qué hago? Yo lanzo una campaña. Mi costo por resultado es de 10.000, por ejemplo, en este caso. Y mi costo objetivo es de 2.000 a 3.000. ¿Qué hago? La única solución que tengo es lo primero que yo siempre llego a pensar, que es, obviamente hay que ver la parte técnica primero, donde quizá hay un error en la página, algo se está quebrando, pero lo primero que veo es, tomo mi anuncio y lo analizo. ¿Qué está pasando acá? ¿Cuál es mi CPC? ¿Cuál es mi CTR? ¿Por qué la gente no está haciendo clic? Quizás mi hook, mis primeros 3 segundos es muy fome, no hay una imagen visual, no estoy llamando la atención, no estoy empatizando, la gente cachó al tiro que era un anuncio y simplemente no hizo clic, no le interesó. Entonces, parto analizando desde el anuncio a la página web, a en qué parte de mi funnel, de mi negocio, de lo que como quieran llamarle, el flujo del cliente, dónde se está quebrando esto, ¿ya? Y para eso están las métricas. Las métricas nos marcan el camino, nos muestran hacia dónde nosotros estamos fallando, ¿no? Sí.
Y haciendo un poquito clic ahí, entonces pensemos que no está fallando el anuncio. Pensemos que se nos puede contar un poquito cuál es como la estructura, el proceso de repente guardar un anuncio y cómo tenemos que hacer esta prueba de duda. Entonces, como este segundo anuncio que quizás sí funcione, quizás un poquito de ángulo, no sé cómo. Exacto. Sí, yo creo que ahí uno tiene como un mar de cosas que puede hacer, onda, y por eso tiene que ser súper inteligente, onda. Ustedes lanzaron una campaña y pusieron, no sé, 3 anuncios y ninguno funcionó. Hay conceptos primero que tenemos que entender para ver por dónde va la cosa. Imagínense que ustedes prueban un anuncio y dicen, ya, ¿por dónde parto? Onda, ¿por dónde comienzo a testear? Y tenéis muchas opciones. Tenéis, por un lado, imágenes de personas, imágenes con texto. Tenéis videos largos de 3 minutos, videos cortos de 30 segundos, videos medianos de 1 minuto a 1 minuto y medio. Entonces, lo primero que yo haría sería tener como 5 conceptos de anuncio sumamente diferentes entre cada uno de ellos para entender por dónde va la cosa. Si es por las imágenes, con texto, las imágenes con una persona, los videos cortos, los videos largos, los videos cuadrados, verticales. Entonces yo tendría 5 conceptos bien diferentes porque ahí voy a por lo menos saber hacer una diferenciación entre por dónde me está tirando mejores resultados y empezar como a excavar ahí hasta encontrar ese anuncio que realmente nos consigue hacer 2.000, 3.000 en este caso en específico, pero como decís tú va a variar 100% en cada negocio que nosotros ocupemos o estemos promocionando. Super. Hay una historia que en este seguimos en redes sociales, la contáis cuando un par de veces, que es de esta marca que eran también unos chicos de acá, que eran con estos como test para la nariz, todo eso, Sí. y aparte del probar un poco en estos anuncios, descubrieron que estaban como yendo por un camino como distinto, quizás al que les tocaba. No sé si nos puede contar un poquito esa historia, porque creo que conecta todo lo que está hablando. Sí, 100%. Coincidentemente era también alumno de acá, del Adolfo, y nosotros estábamos como ayudándole en cierto sentido con sus campañas publicitarias. Hicimos un caso de estudio de eso y nada, principalmente ellos estaban teniendo una tienda en donde era un e-commerce, en donde vendían un producto y dejó de funcionar, es decir, estaba en el punto rojo, estaban perdiendo plata. ¿Qué fue lo que hicieron ellos? Algo súper inteligente de que fueron, primero que todo, un evento muy masivo, ¿ya? Fueron un evento masivo que era una maratón. Y bueno, estaban ellos ahí y grabaron las reacciones de las personas ocupando el producto. Y además de eso, es un producto, en ese caso estos típicos que los nose tape, mouse tape, que te ayuda para mejorar tu rendimiento. Y ahí tú tenías, onda, tu nicho es deportista o personas que quieren mejorar el rendimiento, ¿ya? Y esto fue una clave que, para que ustedes sepan como ya qué hago, como onda, para bajar el costo por resultado, lo que hicieron ellos fue anicharse en un deporte en específico. Mouse tape o nose tape para runners, para running solamente. Entonces, tú decís, dejo de competir en un mercado en donde no soy dueño de nada y me especializo en solamente un mercado que está emergiendo y que es lo suficientemente grande para yo tener resultados, y así vendieron todo el stock. Se anicharon en un mundo en donde estaba creciendo el running y crearon un anuncio que el día anterior, por lo que me contaban ellos, se inspiraron en videos de TikTok. En TikTok están las mayores tendencias. En TikTok tú vas a ver que rápidamente un video funciona, por lo tanto tiene algo en el hook que hace que funcione. Entonces es una muy buena forma de dejar de ver, y conecto un poco con la idea que estabais diciendo, de que TikTok, en vez de ocuparla para consumir, que todos caemos en eso, si uno nadie es perfecto y queda ahí estancado ahí en el scrollear, pero si nosotros realmente queremos mejorar nuestra habilidad de tener los patrones de interrupción, TikTok es un lugar perfecto porque tú vayas a ver un video que tiene 300.000 likes, 100.000 likes, algo tiene ese video, hay que analizar ese hook, qué fue lo que dijo, y vaya a partir identificando patrones, que las personas literalmente que tienen cientos de miles de visitas, onda, es lo más raw posible, raw queriendo decir crudo queriendo decir como literalmente subiste una historia que se le iba a mandar a un amigo. Y eso es lo que mejor funciona porque la gente conecta con eso y sabe que no fue preparado, sabe que no fue scripteado, sabe que no hay un guión por detrás. Fue lo más natural posible y esa es una de las claves. Claro. Y ahí, Pancho, un poco lo que tú nos estás como mostrando hoy día es que para esta habilidad, que es súper importante, como que al final tenéis que tener como un abanico de opciones, pues ir probando siempre cosas distintas, viendo el tema de los ángulos, viendo el tema de los formatos, etc. Y es parte un poco de la invitación, me imagino, que tú también queréis dejar, que es como que uno no puede ser o creer que siempre se la pasa a ver todas, sino que al contrario, tenéis que ir a buscar nuevas tendencias, nuevas formas, nuevos contenidos, o sea, como seguir aprendiendo constantemente. 100%. O sea, yo creo, dejando de lado como lo material y los resultados económicos, y tratando también de incentivar a que las personas tomen ese consejo,
yo creo que de verdad una de las cosas que más me sirvió fue creer y pensar en que si bien yo estaba estudiando acá y por diferentes motivos ya no, en ese momento yo lo que realmente estaba tratando de hacer era buscar diferentes habilidades o herramientas que me permitieran diferenciarme de mis compañeros. Y a lo que voy con eso es que no se queden solamente con lo que aprendemos, porque eso si bien nos va a ayudar muchísimo, es súper importante también tomar cosas que nos puedan complementar a nosotros profesionalmente. Una de las cosas que yo aprendí en primer año en la universidad y que yo dije como ahí como que, cuático, que pasó un poco lo que pasó acá, me dijeron en una clase de economía, microeconomía, ya ni me acuerdo, pero decían, ¿quién de acá sabe ocupar Excel? Y nadie levantó la mano. Nadie sabía ocupar Excel en ese momento, quizá hoy en día no es Excel y es agentes de inteligencia artificial o paid media, lo que sea, pero en ese momento nadie sabía ocupar Excel. ¿Y qué hice? Yo personalmente lo que hice fue llegué a mi casa y me compré un curso de Excel para tener los conocimientos básicos y por lo menos decir, oye, por lo menos yo sé ocupar Excel y las fórmulas y todo eso, pero lo importante que quiero que se queden, el mensaje siempre va a ser a que aprendan cosas nuevas, a que no se queden solamente, porque eso es lo que crea estudiantes excepcionales que van a tener muchísimas mejores oportunidades. Eso es mi... No, súper. Y desde ahí un poco también lo que tú nos contabas, como esta invitación de cuando uno es alumno, como querer conocer cosas nuevas. Hoy día nosotros estamos terminando el semestre, de hecho está la carga como bien Full. de estrés, de pruebas y de cosas que van a pasar, pero aún así, mucha gente vino a escuchar un poco la historia y a aprender lo que está haciendo, entonces quería dejar este minutito que nos quedan para saber si de repente alguien tiene alguna pregunta, algo que te quiera hacer. Tengo una pregunta un poco más técnica y otra más amplia con respecto a la visión de la universidad. La primera pregunta técnica, con respecto a la llegada de Cloud con Metadata, esta integración, ¿usas algún sistema de Cloud o algún otro IBM lea directamente los reportes del Ads Manager y lo optimice o prefieren que esa decisión, el análisis sea humano? Y la segunda pregunta es, tú mencionas que esta habilidad del paid media es el futuro y que objetivamente te da resultados, o sea, una persona que la sabe manejar bien va a poder hacer que un negocio venda, escale, etc. ¿Tú consideras que la Universidad de Arfroanis, siendo una escuela de negocios, debería ya enseñar estas habilidades que un ingeniero comercial tiene que saber esto? Súper. Bueno, tomando la primera pregunta respecto a una cosa más técnica, Claude es una inteligencia artificial, probablemente la mayoría de ustedes la conocen. Claude personalmente a mí me gusta por sobre ChatGPT, Gemini, etc. Pero yo creo que se ha generado una ola gigante, pero absurda y un poquito, yo considero como llega a ser un poquito estúpido lo que vemos en redes sociales, en donde se les da uso que la verdad no tiene ninguna practicidad en la vida real. Cuando hablan de cloud, lo conecto con Meta Ads Manager y siento que estoy con mi proceso automatizado, yo creo que hay cosas que ni siquiera hay que automatizar. La clave del paid media o de una persona que sabe manejar publicidad es que tú podéis ver algo y identificarlo. Claude nunca te va a decir específicamente cuál es el camino correcto. Si es que yo tengo la experiencia de ver estos números y decir específicamente dónde estoy bien y dónde estoy mal, eso es lo que a mí me ha permitido tener la experiencia, la piel en el juego, en probar miles de nichos, miles de campañas, miles de cosas diferentes. Y para mí, Claude con Meta, la verdad, yo ni siquiera lo ocupo porque no veo ningún sentido útil. ¿Qué onda? Me va a mandar un mensaje en la mañana, oye, gastaste 7 millones y tuviste un resultado Es lo mismo que meterse al Ads Manager y verlo, onda, como que no tiene ninguna funcionalidad para mí. Lo que sí, Claude sirve para otras cosas, yo lo ocupo todos los días, pero para pensar, para tirar ideas, para diseñar, para crear conceptos, para automatizar ciertas cosas, pero yo de verdad no creo, sinceramente, que haya alguna funcionalidad, onda, Claude más Meta, yo nunca lo ocupo, porque yo soy el cerebro, yo ocupo a Claude como mi ayudante y no necesito que Claude en la mañana me mande un reporte del día anterior cuando literalmente puedo pescar y verlo y yo tomar mis propias conclusiones. Y uno tiene que tener el criterio para saber hacer esas cosas, porque después te volví un bot en el sentido que onda literal, onda no sabéis pensar, ¿cachai? Onda veís Claude y no tenéis un problema y ya, ¿qué hago Claude? ¿Cachai? Entonces como que onda tenéis que tener una capacidad de pensamiento crítico y eso es una de las cosas que yo siempre destaco de mi paso en la universidad, que se ve como redundante de repente todos estos ramos, cosas que yo también onda igual que usted, onda para qué estoy estudiando, no sé, pues Aristóteles y que, ¿cómo se llama? Hasta se me olvidaron los libros, pero, pero lo importante es que a mí efectivamente me ayudó a crear un pensamiento crítico, a que ustedes quizás les tocó
más encima lo que es la inteligencia artificial, onda, para mí en la universidad, donde yo nunca ocupé IA para estudiar, ¿cachai? Donde yo literalmente me hacía mis resúmenes, así los resúmenes, y me los leía todos los textos, me los leía absolutamente todo, y hacía resúmenes a mano. Y eso es un factor muy importante, porque a mí lo que más me da miedo y lo que le tengo más respeto a la inteligencia artificial es que probablemente la mayoría de las personas deje de pensar. Y si deja de pensar, la verdad ya son muy reemplazables y tienen que ser capaces de pensar y resolver problemas. Y segundo, yo creo que hay algo que la universidad siempre va a tener, y porque se escucha mucho el comentario general en redes sociales como la universidad se van a extinguir o como que no sé, como que tienen que actualizarse. Quizás se van a hacer más cortas, pero la universidad tiene un factor que es súper importante, que hay relaciones humanas, que tú te podés desarrollar con personas, podés conocer personas, podés tener contacto. Una de las cosas que yo más eché de menos cuando me fui a la universidad es que literalmente era yo y el computador. Y eso es súper fome, ¿cachai? Onda, toda la gente ve como onda los resultados, quizás como los autos, esas cosas, pero... ¿ah? En el proceso. Sí, por el proceso, o sea, al final fue todo lo anterior y después pasa que no tenía una cosa que yo hoy día veía en el patio que es súper lindo, o sea, tener a las personas ahí que de repente lo damos por sentado, después se va a echar de menos y suena así como, como que estáis viejos así, pero onda... Pero yo también estaba ahí con mis amigos, echando la talla, haciendo mi negocio online, conversando, pasándolo bien, y te aseguro que era mucho más entretenido que estar en mi casa encerrado lanzando campañas publicitarias. Si bien hoy en día agradezco todo lo que he logrado y la vida que vivo, el equipo que tengo es excelente, también hubo un proceso que estáis solo y por más plata que tengáis, no te llena mucho si es que no tenéis amigos o gente por compartirlo. Así que específicamente en esa pregunta, yo creo que es algo que todas las personas tienen que aprender. Yo creo que a nadie le va a afectar saber más acerca de publicidad pagada. Cómo lo quieran meter en la malla es cosa ahí de quizás en marketing. O sea, no sé, yo creo que una tremenda herramienta y siempre va a sumar, siempre va a sumar. Hola, ¿qué tal? Mi pregunta va un poco más en lo personal. En base a cuando ya estabas en la universidad y estabas emprendiendo, ¿cómo manejabas el balance entre lo personal, lo social y el emprendimiento? ¿O simplemente ese balance no existía? Sólido. Yo creo que sí fui un poco extremo. Literalmente hice algo que me llevó a eso, que me llevó a hacer algo que no todas las personas logran. Y en ese algo, obviamente, hubieron extremos. No siempre yo estaba tratando de encontrar el balance perfecto entre familia, amigos y etcétera. No, obviamente salí mucho menos. Y ese fue el sacrificio principal que yo me puedo acordar. Yo ni siquiera me acuerdo de ir a ninguna cuestión mechona. No, ¿cómo se llama el primer día? El mechón. Bueno, eso, semana mechona. Yo no fui a nada, no porque fuera como antisocial ni nada, pero literalmente, no sé, estaba como muy enfocado en eso. Y sí creo que una de las grandes cosas que hice fue no salir tanto, que suena quizás simple, pero yo aprovechaba viernes, sábado, estudiar, construir, y estaba en eso. También hoy en día se ha generado una tendencia un poquito tóxica, así como como grind, así como estoy a las 3 de la mañana trabajando, etc. Y yo creo que también ahí hay un balance de aprovechar bien el tiempo. Tú podéis trabajar todas las horas que queráis, pero qué tan efectivo eres es lo más importante. O sea, yo puedo trabajar 3 horas y en volada hago lo que tú haces en 2 semanas, ¿cachai? Entonces, la efectividad es lo más importante y para mí me ayudó muchísimo mis notas, mis hoja de papel, ¿qué voy a hacer hoy día? Hago eso y estoy listo. Y al mismo tiempo entrené, me mantuve como excelencia académica, me construí un negocio físico y online, y ¿cachai? Hice todas estas cosas también pudiendo y estando con mi familia, que hoy en día está acá, ¿cachai? Anda pasando tiempo con ellos. Obviamente hay cosas que quizás me perdí por normal, pero hoy en día yo creo que lo que ocurre es que uno se va a un extremo y cuando empieza a tener resultados, vuelve al balance, vuelve o trata de balancear un poquito más. Y hoy en día quizás yo estoy en esa fase en donde logré un resultado, ya sé que no voy a perder mi disciplina de implementar en el negocio y eso me permite volver un poco a decir como ya, no es tan terrible que hoy día, no sé, no lance esa campaña. ¿Está ahí? Pero creo que al inicio es súper necesario construir esas fundaciones de tu personalidad, de tu carácter, que nos permite tener los extremos. Los extremos nos permite desarrollar la disciplina. Y en ese extremo vamos a construir una base sólida para no perderla en el futuro, ¿cachai? Entonces, sí, hay cosas que se sacrificaron, pero de ninguna me arrepiento. Bueno, Nacho, te quería hacer una pregunta de qué libro recomendarías a alguien para cambiar la mentalidad, que no sea de los más comunes como Padre Rico, Padre Pobre y como esas cosas,
y que en particular te haya cambiado la mentalidad a ti. Sí, tres. A mí me gusta mucho The One Thing, que la una cosa, que no sé cómo se dice. Lo único eso. En inglés, The One Thing. Ese libro para mí es mi favorito. Es muy fácil de leer y además onda, te va a construir a ti de una manera como de que tú poder operar mejor. Cuando tú te levantás y decís qué es lo importante que tengo que hacer hoy día para lograr un resultado, todo para mí en la vida es literal input-output. ¿Qué hago para conseguir ciertos resultados? Y ese libro a mí me sirvió para identificar específicamente qué es lo que yo tenía que hacer hoy día, qué es lo más importante que tengo que hacer hoy para lograr ese objetivo, que en ese momento era literal ese papel que tenía en mi pieza, onda, resultados numéricos, ¿cachai? Segundo, The Magic of Thinking Big, que es como la magia de pensar en grande, que literalmente como que reprograma un poco mi mente en cuanto a cómo me hablaba. Es un libro que yo trato de leerme todos los años y que a mí me ayuda muchísimo a decir como lo mismo que hablábamos, onda, ¿qué hago si es que onda, quiero pensar en grande, pero no me da, ¿cachai? Onda, como que mi mente misma me sabotea y no me permite pensar en grande. Ese libro, onda, el título lo hice, ¿cachai? ¿Cuál es la magia de pensar en grande? Y a mí me ayudó muchísimo para reframear. Y el tercero, que siempre lo menciono, es The Law of Attraction, la ley de atracción, un libro súper underground, onda, así como muy low-key el libro. Ahí, Felipe, no sé si lo tenéis por ahí, el autor, que siempre se me olvida, porque hay como 100.000 millones de libros en la ley de atracción. Está El Secreto, están millones de cosas. Pero ese libro, yo lo aprendí en un podcast de un empresario que sigo, ¿cómo se llama? Michael G. Loser. Bueno, ahí vamos a poner una foto. Lo vamos a mandar ahí, lo vamos a pegar en la universidad. Y ese libro a mí me ayudó a entender científicamente lo que la mente puede lograr. Como primero, gracias por la charla, fue muy buena. Yo creo que hace falta más cosas así aquí en la universidad. Chuta. Y mi pregunta es como en el día a día. ¿Qué haces tú, por ejemplo, cuando te das cuenta que estás como desenfocado o con distracciones? Por ejemplo, uno cuando el problema y todo eso, ¿cómo lo haces como para volver a enfocarte y dedicar todos tus tiempos, por así decirlo, en enfocarte en una cosa y no distraerte? Súper. Yo creo que primero que todo, onda, no hay que ser tan duro con nosotros mismos. Onda, uno piensa, no sé, quizás hay personas que me ven, en mi caso, que estoy con mis cosas, que me ha ido bien y bla, 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 y piensan como este gallo, onda, como que tiene una disciplina intacta, así como que no ve TikTok, así. Y eso no es realidad, onda, todos caemos en eso. Lo que sí, creo que, y vuelvo a repetir lo mismo, onda, si nosotros tenemos un sistema personal, una forma productiva de hacer las cosas. Si tú tenías un objetivo y literalmente todos los días tratáis de hacer cosas que te acerquen a ese objetivo, si es que tú no has terminado de lograr esas cosas, no te podéis permitir quizás estar 3 horas en TikTok, ¿cachai? Onda, o en Instagram. Pero si es que tú terminaste tus cosas, la idea de ese mecanismo es no quemarse, es poder hacerlo sostenido en el tiempo, porque ese es el interés compuesto, la repetición de las acciones que se van acumulando semana, mes, año tras año, y la idea es que, como te digo, sea sostenible. Si son 5 tareas, yo hablo, esto se llama para mí la Power List, y con esto quizás puedo terminar, pero es muy sencillo y lo conecto un poco con lo que hablé de One Thing, que es el libro, que yo literalmente me levanto y digo, ya, ¿qué es lo más importante que puedo hacer hoy día? Digamos que estamos hablando del marketing de afiliados, para lograr una campaña ganadora. Voy a crear un anuncio, voy a lanzar la campaña, voy a verificar mis métricas, voy a, no sé, pues crear fanpage, voy a investigar ofertas por 30 minutos. Tú termináis esas 5 tareas y ya está, ¿cachai? Estáis ready. Onda, si queréis ir a jugar Play, si queréis ir a tomarte un pisco sour, lo que queráis, vais, ¿cachai? Onda, la idea es que eso sea sostenible en el tiempo. Entonces, si tú estás buscando tener una disciplina perfecta, eso nunca va a ocurrir. Onda, tratamos de llegar un poco a lo más que podamos, pero al final del día no hay que ser tan duro mismo, hay que darse tiempo también para estar con los amigos, para nutrir todas esas relaciones. Y si logramos hacer eso consistentemente, onda, te aseguro que si lo haces por 365 días, vaya a estar muchísimo más cerca de lo que tú estás logrando obtener. Y también entender que no hay comparación, onda. Tú tenés que vivir tu propio camino, ¿cachai? Onda, si tú estás partiendo desde cero, aprendiendo algo desde cero,
No podías esperar onda estar en una semana corriendo tu primera campaña y ganando $1000 al día, ¿cachai? Tenéis que entender que hay plazos, que hay tiempo, y hay una analogía que a mí me encanta, onda. Tú puedes poner todos los ingredientes para hacer un queque, por ejemplo, en esta cuestión, un bowl, pero hay algo que no podéis cambiar y es lo que se demora hacer el queque bien, ¿cachai? Onda, si tú lo ponías a máxima potencia y le ponías 500 grados a 1 minuto, te va a quedar pésimo, ¿cachai? Lo mismo pasa con los negocios, onda. Hay un factor que es el tiempo y eso nadie lo va a quitar. Si nosotros queremos que nos vaya bien, tenemos que entender que todas las cosas tienen un plazo y que el tiempo va a llegar cuando tenga que llegar y nosotros estemos preparados. Eso. Muy agradecido de la invitación. Gracias al Benja por todo lo que hicieron. Yo personalmente, como les digo, yo me siento muy identificado con cada uno de ustedes porque yo estudié acá, yo le tengo mucho cariño a la universidad, yo aprendí muchísimo y si bien tomé una decisión en donde quizás no soy el oficial de la Adolfo, aprendí mucho y tomé la decisión en un momento en donde se estaban dando muchas cosas en mi vida y por eso fue. Y creo que ustedes están en una edad que pueden hacer muchas cosas, que ustedes se pueden diferenciar completamente y el tiempo pasa volando. O sea, en 3 años se van a dar cuenta que si es que hubiesen tomado la decisión quizás de aprender algo, de darle un poco de tiempo a la semana, se van a dar cuenta que eso en el tiempo va a tener un resultado específico, un resultado tangible en las cosas que puedan hacer en el futuro. Así que eso, muchas gracias por darse el tiempo de estar acá y espero que les haya servido.